la guerra es acá arriba. Y la única forma en la que puedes tú estar preparado, al menos, es cultivándote a ti mismo, leyendo más, haciendo más por ti, para ti, cambiando hábitos. Em, me preguntaban si yo creía que iba a haber una tercera guerra mundial. Y yo les decía, bueno, estamos en guerra desde el año 2020, ¿no? Cuando inició la pandemia, empezó la guerra. Y yo podría decir que quizás desde mucho antes. Pero algo que muchas personas, creo, no consideran es que la guerra en sí misma no solamente es con armas de fuego, no solamente es con virus, no solamente es a través de los alimentos envenenándote, no solamente es a través de los pinchazos, ya saben, no solamente es a través de los medios de información, que ahorita vamos a hablar de esa parte, sino que es una guerra básicamente en contra de tu mente, en contra de tus pensamientos, en contra de tu estructura mental y en contra de lo que a ti te compone como ser, ¿sí? Siguiendo esta línea, si es que conoces un poco del tema, de que todo es mente, la primera ley hermética es la mente, todo es mente. Si tú sigues esta línea, te vas a dar cuenta de repente por ahí que precisamente todo lo que conforma al mundo, el cómo se ha desenvuelto, el cómo han emergido civilizaciones enteras, han caído y han surgido otras, cómo han emergido imperios, han caído y han surgido otros, y asimismo cómo han surgido tiranos, han caído y han surgido otros vestidos con pieles de oveja hoy en día, eh, pues tú te vas a dar cuenta que todo tiene que ver precisamente con los sistemas de pensamiento, con cómo está estructurada la forma de pensamiento de la gente dependiendo de cada época. No es lo mismo lo que pensaban las personas inclusive hace unos 20 o 30 años atrás, contra lo que se pensaba hace 100 años, contra lo que se pensaba hace 500 años y así nos podemos ir en una línea de tiempo hacia atrás. No es lo mismo. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que aparentemente hay ciertos ciclos que se van repitiendo, que van resurgiendo de vez en vez y de tanto en tanto en la humanidad, en la sociedad, en las civilizaciones, este tipo de comportamientos por parte precisamente de la gente que está en el poder con respecto a la gente que no está en el poder y que de alguna manera hay ciertas prácticas propagandísticas que hacen que se genera, ¿no? Hacen una especie como de ruptura en la opinión pública para que la gente piense de alguna manera en especial. Y eso ha ocurrido a lo largo de la historia. Es decir, en el pasado, por ejemplo, cuando apenas estaban descubriendo quizás ciertas leyes físicas, ¿sí? La Iglesia Católica tenía el control sobre gran parte del pensamiento científico y aquellos que se salían de ese pensamiento estructurado, religioso y supersticioso, pues eran calificados como herejes, eran calificados en aquel entonces todavía no como satanistas, pero sí como adoradores del diablo, ¿sí? ¿Y qué les pasaba? Bueno, pues terminaban, si no ahorcados, quemados o torturados por no retractarse y reivindicar, entre comillas, esa fe hacia la iglesia y esa fe hacia el gran sacerdote humano, que no es otra cosa más que el Papa, em, porque su pensamiento se estaba saliendo de la línea de control de ellos. Estoy hablando, por ejemplo, de grandes personajes como Galileo Galilei, uno de los quizás más famosos, que se sabe perfectamente que él al establecer cierto modelo de pensamiento astrofísico fue catalogado como un hereje, fue encarcelado y fue pues torturado, ¿sí? Fue lastimado. Y muchos años después todo eso se reivindicó a favor de él, evidentemente. Y ese es uno de tantos ejemplos, es uno de tantas cosas que se pueden decir al respecto, no solamente de la ciencia, sino en general de todo lo que
nos conforma como sociedad o como sociedades dentro de una civilización humana, que en este caso, hoy en día, con el gran auge de las redes sociales, al paso de unos 10 años, el pensamiento de la gente se ha logrado revolucionar demasiado. Y por revolucionar quiero referirme a que ha habido un cambio en la forma de pensar de la gente, pero no necesariamente para bien. No todas las revoluciones, ya sean físicas o mentales, traen consigo beneficios. En este caso, ha traído de alguna manera cierto retroceso, y eso lo podemos ver evidenciado hoy en día con todo lo que ha estado pasando. Las redes sociales son un arma de doble filo, inclusive la propia Internet desde siempre ha sido un arma de doble filo. Y es un arma de doble filo porque trae consigo toda una serie de elementos que pueden ser utilizados para bien o elementos que pueden ser utilizados para mal. Es decir, pueden ser elementos para ser utilizados para construir, para innovar, para avanzar, para desarrollar, pero también tiene una serie de elementos que pueden ser utilizados para degradar, para segmentar, para separar, para destruir eh, ciertos esquemas, ciertos valores que nos han conformado a nosotros como seres humanos. Y hoy en día vemos ese resultado en la sociedad, en una gran división no solamente de clases, sino también en una gran división de formas de pensar de la gente dentro de las mismas capas de las clases. Es decir, antes era mucho más fácil hablar sobre la gente de poder adquisitivo alto contra la gente de poder adquisitivo bajo, ¿no? Por no decir ricos y pobres. Y hoy en día no importa si tú estás en uno o en otro segmento, allí mismo hay también división y segmentación de pensamiento. Y eso es algo que si bien siempre ha existido, probablemente hoy en día es más moldeable, más maleable, más manejable, sobre todo para la gente que está detrás y que maneja la información que tú ves, que tú escuchas y que tú oyes por allí. Todavía la radio, todavía la televisión tienen demasiada injerencia en la forma de pensamiento de la gente y eso, una prueba de eso fue el tema de la pandemia, lo pudimos ver. Cuando todos los medios de información salen a decir que se declara oficialmente una pandemia y que hay ciertas medidas, entre comillas, de seguridad que se tienen que seguir, como el llevar bozal, como el distanciamiento, como no salir de casa y este tipo de cuestiones. Esto indudablemente nosotros nos pudimos dar cuenta cómo movió a todo el mundo en esa estructura de pensamiento. Porque inclusive dentro de ese mismo marco, dentro de ese mismo cuadro, bajo un esquema de pensamiento así que los medios de información se encargaron prácticamente de lanzar una avalancha de datos para moldear el pensamiento de la gente y para moldear la opinión pública, ¿sí? Eso fue al final del día lo que la mayoría de las personas terminaron por hacer. Bueno, entonces es muy fácil, gracias, es muy fácil que de repente por ahí la gente sea muy manejable y eso lo hemos podido ver. Todo esto, si tú lo pones sobre un cierto análisis, lo que nos quiere decir es que realmente la guerra, sobre todo esta guerra en la que estamos viviendo, no es una guerra solamente, repito, de armas de fuego, no es una guerra biológica, no es una guerra con veneno en tu comida, no es solamente una guerra de desinformación, no es solamente una propia guerra de fe, no es una guerra de sexos en sí, todo en el fondo es una guerra mental. Ideologías actualmente como estas del feminismo radical es un claro ejemplo de cómo divides a cierto segmento de la población y creas sectores de choque. Generas em, generas este choque en la sociedad por abordar ciertos discursos.
La propia política es un claro ejemplo de eso. Que si la izquierda, que si la derecha, que si los socialistas, que si los capitalistas, que si los demócratas y republicanos, perdón, hoy en día podemos ver cómo, por ejemplo, Estados Unidos sigue al borde de una guerra civil causado precisamente por ideologías políticas, ideologías que van mucho más allá de una cuestión que tenga que ver con si a la gente le beneficia o no, sino más bien para cubrir ciertos intereses y que al final del día es la gente que está arriba la que sigue financiando y controlando. Es un claro ejemplo de esto. Si ustedes no lo han visto, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, hoy en día no lo han visto, ¿qué es lo que está sucediendo, por ejemplo? Argentina se pasó de un gobierno izquierdista a un gobierno de extrema derecha con el nuevo presidente que tienen. Ese nuevo presidente de extrema derecha evidentemente está muy alineado, no por nada se está dolarizando su país, está muy alineado a los intereses de Estados Unidos. Por el otro lado, tenemos a un gobierno en El Salvador conformado por un líder de izquierda, completamente de izquierda, que hoy en día la propia gente de la extrema derecha está llamando a Bukele como un gobernador de derecha, cuando siempre él mismo, inclusive él mismo se dijo ser de izquierda. Bueno, el punto es, estos dos personajes, aun cuando son oposición, digamos como elementos políticos, aquí en México propiamente estamos teniendo un gobierno que es considerado de alguna manera socialista en ciertos esquemas, podría decirse que sí, pero no del todo, porque al final del día en el socialismo no se permite la iniciativa privada, en nuestro país es una de las cosas que lo sigue sosteniendo. Entonces no puedes llamar a un país socialista con iniciativa privada de esta forma, ¿no? Y sobre todo por la forma y el esquema tributario que tiene, muchísimo menos, ni la repartición de bienes estatales, o sea, son muchas cosas, muchos elementos, en fin. El punto es, por ejemplo, acá Milei le tira, digamos, al gobierno de la 4T aquí en México, se alinea con Estados Unidos, El Salvador está haciendo lo propio y a El Salvador lo aplauden, pero ¿qué creen? Hay un común denominador allí que no sé si ustedes se han dado cuenta. Y el común denominador es que en esos países, al menos digo, por decir algunos, porque prácticamente todos están alineados al mismo, es que todos están siendo auspiciados por la misma gente del Fondo Monetario Internacional, por la misma gente que está detrás de BlackRock, por la misma gente que está detrás de prácticamente todas las corporaciones en el mundo. Y no importa si es un partido de izquierda, no importa si es un partido de derecha, la gente que está detrás sigue siendo la misma. Aunque las líneas de pensamiento sean o se observen distintas en el panorama o en la escena, ustedes véanlo, es la misma gentuza, son los mismos compadrazgos, es la misma casta, los políticos pueden salir a decir lo que quieran, los candidatos van a seguir vendiendo las perlas de la Virgen, van a bajar el cielo, la luna y las estrellas a la gente, evidentemente por ganar votos, aunque sabemos que desde cierto sector atrás corporativo que se alinea a los intereses políticos más altos de países como Estados Unidos, Rusia, China y los grupos que se han conformado últimamente, pues ya han dado cierto dedazo. O sea, ya no es un secreto a voces inclusive. Ya se sabe de alguna forma quién va a quedar, quién no va a quedar, por qué va a quedar, quién está detrás de esos proyectos. Pero la gente no lo ve, o no lo quiere ver, o no se quiere enterar, o no lo quiere aceptar si es que se entera. Y es por eso que, bajo esta opinión personal que yo tengo, yo insisto en que al final del día, la guerra está acá arriba. La guerra por controlar tu mente. Y hay tres cosas fundamentales de las cuales probablemente tú todavía no te enteras. Quieren controlar la forma en cómo tú vas primeramente a vivir tu vida a través de cierta forma de consumir, es decir, de que seas una persona funcional que pueda generar riqueza, que pueda captar un poquitito de esa riqueza y lo puedes retribuir nuevamente, es decir, cómo vas a generar gastos,
¿sí? Para contribuir a este flujo de dinero, a este flujo financiero. ¿Cómo te vas a endeudar con eso de alguna manera también? ¿Y cuál va a ser tu estilo de vida? Eso es lo primero y lo principal. Es por eso que atrás de ello, el sector de la educación y el sistema educativo sigue ciertas regulaciones y sigue ciertos esquemas y ciertas estructuras para crear a una grandísima clase obrera, más que a emprendedores, más que a gente que pueda ser cada vez más independientemente solvente. Hoy sigue siendo fecha que la mayor parte de la población en el mundo es clase obrera, y por decir clase obrera me estoy refiriendo a todas las personas que somos empleados. Yo también soy trabajador, yo también tengo un trabajo. También he sido emprendedor, también he colaborado de manera independiente en empresas, pero al final del día, mientras tú estés en cierto segmento de la sociedad donde tú no seas un empresario que genere más de $1 millón, tú sigues siendo de la clase obrera, perdóname. Es así de fácil. Ahora bien, eso es lo primero. Lo segundo que quieren moldear es el esquema de pensamiento que tú tengas precisamente para ir acorde a ciertas corrientes, tanto políticas y ojo con lo que voy a decir, tanto políticas como espirituales. Porque aunque no lo quieras creer o no te has enterado quizás, las propias corrientes políticas están casi siempre de la mano con las corrientes, más bien no voy a decir espirituales, voy a decir religiosas, ¿sí? Me equivoqué un poquito utilizando eso. Con la corriente religiosa. Porque siempre el gobierno en turno de algún país o de algún sector de población se va a ir alineando contra la propia causa religiosa o la fe de la gente, precisamente para tener más popularidad, más gente que los apoye, para ser más carismático, más empático y todo este tipo de cosas, ¿no? Y la tercera cosa, que es quizás la que nos debería de importar más dentro de todo, es el cómo vas a pensar con respecto a ti mismo, cómo vas a actuar con respecto a ti mismo, qué vas a hacer para ti mismo. ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy en día la mayor parte de la estructura de pensamientos de que se ha generado en la sociedad en general es para convertir a las personas o para mantener a las personas en un segmento de pensamiento en donde todo tiene que ver o todo tiene que estar correlacionado con el exterior y no con el interior. Por más que hoy en día existan cursos de desarrollo personal, por más que hoy en día existan cursos de empoderamiento y este tipo de cosas, la mayor parte de la estructura de control mental que se está generando como una base de pensamiento en sí hacia la gente es para que piensen siempre en lo que hay afuera y no en lo que hay adentro. Para que siempre seas más consumidor, para que siempre seas más codependiente del sistema, para que siempre seas más codependiente del gobierno, para que siempre seas más codependiente de tu propia fe o de tu propia religión. Yo no sé aquí cuántas personas pertenecen a cierta religión o no. Mi intención no es ofenderlos, pero aquí siempre les digo las cosas como son. Habrá gente que aquí no le guste lo que yo diga, ni modo. Pero si nos ponemos bastante estrictos en ese sentido, debes de entender que uno de los pilares más fundamentales que existen dentro de tu propia conciencia humana es el qué es lo que tú crees o qué pones por encima de ti como ser humano para concebir a esa fuerza, energía o creador como algo superior a ti. Y hoy en día, de todos modos, independientemente o indistintamente de la religión que tengas, esa, esa forma de focalizar esa relación que tú tienes con esa fuerza creadora, si lo quieres llamar de esa manera, por no decirle Dios, va a marcar un rasgo muy grande de cómo va a ser tu conducta como ser humano. Y ellos hoy en día van a insistir incansablemente en cómo moldear tu fe. Lo siguen haciendo. Van a seguir insistiendo. La mayor parte, por ejemplo, de las sectas que hoy en día hay, ¿sí? Sectas
por referirme a sectas, sectas cristianas, sobre todo, son sectas que en el fondo han nacido con financiamiento bueno, voy a decir una cosa que a lo mejor no tendría por qué decirla, pero porque puedo herir susceptibilidades. Pero muchas de las religiones que hoy en día, de las instituciones eclesiásticas que hay, han sido financiadas tras bambalinas para generar una corriente de pensamiento más, porque mientras más segmentes a la gente en su forma de pensar, más vas a tener control sobre eso. Mientras tú más segmentes la fe de la gente, más vas a tener control sobre eso. Ahora imagínense cuando tienen de alguna manera ya todo este sistema, todo este gran engranaje que hay, todo este monstruo del cual nosotros vivimos, en el cual nosotros vivimos, en el que tú ya estás dirigido desde que naces para ser una persona que tenga que pensar de cierta forma, que tenga que consumir de cierta forma, que se tenga que adaptar de cierta forma a una sociedad que lo rodea, que tenga que moldearse bajo ese esquema y que después tenga que aportar a esa misma sociedad retroalimentando ese sistema. Porque en el momento en el que te sales de allí, en el momento en el que te sales del parámetro de pensamiento de eso, es entonces cuando tú eres considerado un inadaptado, un loco, lo que tú quieras. En este caso, por ejemplo, nosotros, yo muy orgullosamente, cuando me llegan a decir que soy un conspiraloco, que soy un conspiranoico, pues sí, con orgullo lo reconozco. Ya no me importa si lo hacen inclusive de manera despectiva, porque quien está cayendo en la falsedad de esas palabras son las personas que utilizan el concepto de manera peyorativa sin darse cuenta que lejos de generar empatía, están generando propiamente ya una aversión. Y es por eso que no terminan aceptando que existen cosas, existen hechos, existen datos y existen funcionamientos de engranaje atrás de lo que nosotros podemos ver para cómo la sociedad funciona hoy en día. Por ejemplo, aquí me estoy metiendo un poquito a otro tema, pero quiero hacer esa acotación. A la mayoría de la gente que nos consideran, por ejemplo, conspiralocos, que queremos en teorías de conspiración y no sé qué tanto. Bueno, hace no muchos años, una teoría de conspiración era, por ejemplo, el proyecto de Mecha Ultra. Y al final del día, iba a decir la NASA, no es cierto, no. La CIA fue obligada a desclasificar los documentos donde se evidenciaba que el MK Ultra, que es un proyecto de control mental, era real, que existió, que inició con investigaciones hechas propiamente por el gobierno de los Estados Unidos en la parte militar y en la parte de inteligencia militar, y donde utilizaron a seres humanos para llevar a cabo los experimentos. Obviamente los informes pues están incompletos, están rayados, están tachonados, ya saben cómo es esto. Pero hubo mucho tiempo en el que eso se consideró una teoría conspirativa y al final del día resultó ser real. Y así como muchas de esas cosas suceden en todo lo que nos conforma como sociedad, de lo que hoy en día siguen llamando teorías de la conspiración. Ahora con la pandemia lo pudimos ver. A todos los que nos decían antivax, antivacunas, nos dijeron conspiralocos, ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Donde la gente no se dio cuenta, ¿sí? Donde la gente no se dio cuenta de que precisamente ahí es donde está la guerra, en cómo vas a pensar tú. Y lo peor de todo, y como alguna vez se los dije, el enemigo no es el que está al lado de ti. El enemigo no es tu familiar. El enemigo no es tu vecino. Los enemigos no somos nosotros entre nosotros. El enemigo está ahí arriba. Y mientras nosotros nos estamos poniendo a decir tonterías y generando discusiones estúpidas en las redes sociales, y a veces soy un tanto partícipe de eso también, mientras se generan discusiones estúpidas en las redes sociales, los de arriba se siguen echando las bolsas de dinero. Porque al final del día lo que ellos han creado en este sistema, lo que se ha generado es precisamente imprimir conceptos, ideologías y cosas hacia la gente para mantener una corriente social
que los ayude a ellos a construir precisamente la agenda que han venido desarrollando durante tantos años. Hoy en día la gente sigue diciendo que el tema de la Agenda 2030, hablando de forma conspirativa, es una locura. Hay mucha gente que piensa que es una mamada que estemos diciendo eso. Gente, es que de verdad, la gente que diga eso es que no tienen idea, no se quieren enterar. ¿Por qué? Porque no investigan y ese siempre ha sido mi alegato y siempre va a ser. Que la mayor parte de la gente que muchas veces emite opiniones es porque no tiene conocimiento de las cosas o porque están mal informados de las cosas, porque creen saber algo de la opinión pública, de lo general. Y es allí donde la gran debilidad mental de muchas personas termina por ceder y termina por aceptar lineamientos, normas, leyes y cosas que se vienen promulgando para suprimir más la libertad, para suprimir más la forma en cómo tú te vas a poder desenvolver. ¿Cuántos años de la gente que estamos aquí desde hace mucho tiempo en redes sociales? Y por decir redes sociales me refiero inclusive desde hace muchos años cuando existían los blogs escritos y que empezó YouTube y que empezó Facebook y todo esto. ¿Desde hace cuántos años no nos hemos venido enterando de temas como, por ejemplo, la ley SOPA, ¿no? Para regular la Internet, pero más que para regular, es para generar censura y hoy en día lo seguimos viviendo y de hecho hoy en día está mucho más marcado que antes. Y no importa si llevan a Mark Zuckerberg y al CEO de TikTok y al de Twitter, a la quien sea que los lleven al Senado de la República de Estados Unidos. O sea, no importa si los sientan frente al Senado, porque ellos lo siguen haciendo. Sus sistemas trabajan ya de manera algorítmica para detectar cierta información dentro de sus plataformas que simple y sencillamente pasan dos cosas. Una de dos, o te bajan el contenido y te lo censuran por completo, o inclusive te vuelan tu canal o tu medio, o la opinión que tú hayas emitido ya les ponen un mensaje, y esto lo hacen desde la pandemia, evidentemente, de que es información falsa. Aun cuando estés diciendo datos, aun cuando pongas sobre la mesa hechos, aun cuando respaldes tu información, no importa, ya te lo etiquetan así. En esta página de Facebook, ¿cuántas veces no lo vivimos? La página de Facebook de Shani de Más vivió un shadow banning por poco más de 2 años. Ustedes lo vivieron conmigo. Lo vivieron conmigo. Estuvimos en shadow banning prácticamente 2 años. ¿Qué es el shadow banning? Que simple y sencillamente la página la hicieron a un lado y aun cuando ya había cierto grupo de seguidores de la página, no les aparecían las notificaciones de que se había publicado algo, de que había live streams y demás. En YouTube, ustedes vieron, digo, de alguna manera, entre comillas, fue error mío, pero me dieron de baja un canal completo. Y yo no soy el único, a varios les ha pasado. Y entonces, de aquí al final del día, para regresar al tema de lo que estoy hablando, es eso, que siempre la guerra va a ser en contra de tu pensamiento, por tener el control de tu mente. Si ellos tienen el control de tu mente, lo tienen todo. Si ellos ya controlaron cómo vas a pensar, qué es lo que vas a creer, qué es lo que vas a consumir, ya te controlaron. Y resulta probablemente quizás un poco difícil aceptarlo, pero hoy en día la mayor parte de la gente que vive en este planeta Tierra está controlada sí o sí de alguna forma. Y la opinión pública se ha encargado de moldear eso. Ahora, quiero irme un poquito más un poquito más a fondo de esto, porque yo empecé diciendo que tienes que retomar el tema, o que si retomas el tema de que todo es mente, el principio hermético de que todo es mente, eso significa que toda la serie de pensamientos que tú tengas en tu cabeza, de alguna manera, y lo sabemos perfectamente, crean tu realidad, ya sea por una cuestión de impronta energética y por el otro lado también porque moldean tu conducta, moldean la forma en cómo tú te desenvuelves dentro de tu entorno, moldean tus decisiones, moldean tu toma de decisiones.
Entonces, lo que tú piensas afecta todo, porque afecta principalmente esas dos cosas. La impronta energética que tú dejas, y eso al final del día es energía. Y hoy en día yo sé que hay creadores de contenido y que hay mucha gente saliendo a decir es que todo eso del poder del pensamiento es pura mamada, de la ley de atracción es pura mamada. Pero ¿saben por qué ha pasado? Y la única razón que les puedo dar de eso es que ha habido mucha gente a salir, saliendo a decir puras estupideces también, utilizando estos conceptos de una manera equivocada, de una manera incorrecta, difundiendo esta información de una manera muy laxa, cuando de verdad se tenía que tomar en serio, se tendría que tomar en serio. Es decir, ¿por qué si hace 2000 años filósofos griegos y seguramente muchos otros filósofos en muchos lados, aquí en nuestras propias culturas antiguas, en Medio Oriente, en Oriente, ¿por qué si había filósofos hace 2000 años que se tomaban en serio esto de poder pensar de manera correcta? Porque sabían que pensar de manera correcta inducía a generar un ambiente diferente en la realidad, no solamente por el hecho, repito, de tu propia conducta y de tu toma de decisiones, sino porque al mismo tiempo esto dejaba una impronta energética. ¿Por qué 2000 años después hoy hay gente que sale con una desfachatez a quererse burlar de esto? Lo único que demuestran es que no saben de lo que se está hablando. Y es que de repente también quizás el contenido comercial o el marketing, ¿no?, de Hollywood hace que esto a veces de repente la gente piense que como uno crea su realidad con la mente, te sale un rayito de luz y ya todo se transforma, ¿no? Así como si fueras Doctor Strange. Pues tampoco es tan así. O sea, esos son efectos especiales de películas. Pero lo que sí es cierto es que tu cerebro genera electricidad. Tu cerebro genera energía. Tú propiamente eres energía. Tú propiamente eres un campo energético solidificado, por decirlo de alguna manera. Entonces, toda la forma de pensamiento que tú tienes va a generar una impronta energética por donde pases. Y eso al mismo tiempo en tu subconsciente crea los modelos y patrones de conducta para que te conduzcas de cierta forma con tu entorno y para que tomes ciertas decisiones. Ahora bien, imagínate cuando tú no tienes una mente entrenada, cuando tú no tienes una mente educada, cuando tú no tienes una mente bien informada y recibes todos estos ataques de información o de desinformación de los medios masivos y todo este sistema informativo que hay de todos los medios de comunicación, de siempre de estar hablando de todo lo malo, de que ahora en redes sociales se le ha dado demasiada voz a mucha gente que tiene opiniones incorrectas y de muchas otras cosas, que eso al final del día genera también una impronta en ti mismo. Y cuando interiorizas ideas que o sea, de por sí no son tuyas, imagínate cómo impactan esto a tu realidad. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Ya para ir cerrando el tema y no seguirme colgando, leer algunos comentarios y contestar algunas preguntas. A lo que quiero llegar es que, por si se te había olvidado, todo lo que piensas importa. Cada uno de tus pensamientos durante todo el día importa. Porque eso, dentro de sí mismo, además de ser una manifestación de cómo está estructurada tu forma de pensamiento, va a retroalimentar esos patrones y va a generar que tu conducta siga siendo la misma o que cambie. Y va a generar cambios en la impronta energética que hay a tu alrededor, sí o sí. Y entonces, ¿cómo, de alguna manera, cómo te defiendes o cómo combates, por decirlo de alguna forma, en una guerra que es mental? Aquí lo he comentado muchas veces, ya saben los 5 o 6 pasos del camino del maestro, pero quiero puntualizar algo bien, bien, bien clave,
que para mí al final del día sigue siendo lo indispensable. Número uno, la meditación. Número dos, no, que no se pierda la costumbre de leer. Lee, lee algo diferente, ¿sí? Lee, investiga, lee, entretente leyendo. Esta porquería de aquí, esto, esta porquería de aquí te quita mucho tiempo viendo reels, viendo TikToks, viendo estados, historias y demás. Y si no lo sabes controlar, al final del día va a terminar controlándote a ti. No recuerdo ahorita exactamente cómo fue la estadística que vi la última vez, que ya tiene unas cuantas semanas, de cómo esto, precisamente esto, y lo que tienes instalado aquí, provoca la forma en cómo te comportas, no solamente en tu día a día, sino también de cómo y cuánto consumes productos. ¿Por qué creen que hoy en día la mayoría de los negocios que están surgiendo de comida ya son de cocinas virtuales? Porque se ha visto, por ejemplo, estadísticamente que la mayor parte de la gente ya pide comida a domicilio. Ya no cocinan en sus casas. Digo, habrá quienes sí, pero hay mucha gente que ya no lo hace. Eso es una de las formas en cómo se genera una tendencia, una forma de pensamiento con esto. Em, y eso por decir un ejemplo bien escueto y X. Porque de eso, en cuanto al consumismo, sigue siendo monumental la cantidad de cosas, de cómo la gente hoy a través de esta porquería consume y que además los algoritmos de inteligencia artificial que siguen generando, que se siguen generando, que se siguen construyendo, porque para quien no lo sepa, cada una de las aplicaciones grandes, como por ejemplo Facebook, TikTok, Instagram, inclusive las propias aplicaciones de consumo de alimentos, entre otras, mandan datos, ¿sí? Hay telemetría de datos donde tú no sabes que se están enviando datos, donde tú no sabes que están prácticamente te están espiando. Con eso digo, si no lo sabes, es porque de verdad no te quieres enterar. Pero las conversaciones que tú tienes, por muy secretas que tú quieras que sean, alguien las está escuchando y alguien se está enterando de lo que dices y alguien sabe dónde vas, dónde vives, qué haces, qué no haces, con quién te viste, qué platicaste y muy conspiranoicamente, ¿por qué no decir hasta qué estás pensando? Porque yo sí te puedo asegurar, y muchos aquí lo han dicho, ¿cuántas veces no has pensado en algo que no le has dicho absolutamente a nadie y te aparece publicidad de esto en estas cosas? Yo tengo una explicación para eso, más allá del tema de las antenas 5G y de que si ya te espían a través del wifi de tu casa y ese tipo de cosas que, insisto, va a haber gente que diga, esas son puras mamadas, ¿por qué la gente sigue creyendo en pinches estupideces? Es que no saben, no se enteran, no se enteran del alcance tecnológico que hay hoy en día. No se enteran de que las antenas 5G precisamente ahora son capaces de tener cierta captación de las ondas cerebrales. Hasta ahí lo voy a dejar, luego voy a hacer un tema de esto. Pero además de eso, déjame decirte que muchas de las ocasiones, no sé en su porcentaje cuál, o en qué ocasiones sí, en qué ocasiones no. Gran parte de las veces en las que tú dices, es que esto lo pensé, no se lo dije a nadie, pero me está apareciendo publicidad, es porque el algoritmo de inteligencia artificial ya te estudió por, por lo menos durante unos 30 días, vio de alguna manera tu conducta en redes sociales, qué videos ves, qué no ves, qué plataformas visitas más, qué contenido ves dentro de esas plataformas, qué buscas, qué googleas, qué información estás viendo, leyendo, escuchando, la música que escuchas, la gente con la que tienes conversaciones, porque te escuchan a través de este maldito dispositivo. Y ese algoritmo genera un resultado, genera un output específicamente para ti de manera predictiva. Es decir, que si tú de repente estás en
conversaciones, vas a fiestas, a reuniones, en tu trabajo, lo que ve, todo esto genera datos, genera una metadata y esa metadata se va a la nube de manera telemétrica, es decir, tú no te estás enterando de que alguien te está espiando con esta porquería y el algoritmo comienza a estudiarlo, genera sus variables y eventualmente en un futuro te va a mostrar la publicidad de algo que el propio algoritmo había predicho que tú ibas a querer consumir. Esa tecnología existe hoy y si no me crees, estúdiale. Y alguien que va a lo mejor de repente a escuchar esto va a decir, ay, no mames, ¿cómo crees, güey? Eso no funciona así. Sí funciona así. Estúdialo, chécalo, métete a leer, métete a investigar. Coño, yo soy agente de seguridad informática. Ese tipo de cosas las sé. Aunque vean que yo tengo esta porquería, tengo algunas aplicaciones, algunas configuraciones especiales que hay que hacerle a esto. Probablemente después haga un video de qué configuraciones tendrías que hacerle a tu celular para tratar de evitar este tipo de espionaje, este tipo de telemetrías, este tipo de cosas. No en todos los dispositivos funciona y aunque lo hagas, de todos modos, siempre hay una manera en la que estos güeyes guardan ciertas cosas en tu dispositivo que se termina yéndose a algún servidor en la nube. Así es esto, porque además no solamente utilizas el celular, utilizas la computadora. Y hoy en día ya hay pantallas o smart TVs que también recaban esos datos. Y hoy en día medio mundo tiene a una Alexa en su casa. Y ese es otro dispositivo de espionaje, por si no lo sabes. Muchos de los módems nuevos de Wi-Fi que han salido ya son un propio dispositivo de espionaje. ¿Por qué creen que han ido desarrollando ciertos modelos con ciertas características? Ya no te puedes escapar. Estamos llegando al Minority Report. ¿Se acuerdan de esa película? El Minority Report, como ya toda la gente estaba espiada. Toda la gente ya sabía, o sea, el gobierno, el sistema ya sabía exactamente dónde estaban las personas, quiénes eran y todo lo demás. Ese es un sistema que inclusive hoy en día en China ya existe. En China existe eso. En varias ciudades de China existe toda esa tecnología el día de hoy. Que no haya llegado todavía de este lado de América, eso es otro tema. Pero desde hace poco más de 5 años en China ya existe todo ese tipo de tecnología. Y nos va a alcanzar. Y al final del día, ¿cómo hilamos todo esto con lo que estaba hablando yo hace rato? Es precisamente eso. El sistema está buscando encarecidamente y exhaustivamente en tener control de tus pensamientos. Acuérdense de algo que nos dejó la película de V de Vendetta. Las ideas son a prueba de balas. Y detrás de eso significa que si controlan tus ideas, ya valiste madre. Y es así, por eso que podemos ver a mucha gente allá afuera siendo controladas como borregos, como ganado, como rebaño, como le quieran llamar. Estoy tratando de no ser despectivo, pero no hay otra forma de decirlo. Pero es que hay mucha gente que no se quiere dar cuenta. Y son muchos elementos de por medio. Es una cuestión muy compleja. Va muchísimo más allá de que no quieran enterarse. Muchas veces va de por medio temas que son emocionales, además de la cultura, de la región en la que nacieron, la familia en la que crecieron, la forma en cómo fueron educados. También va mucho de de los traumas infantiles que traen. La mayor parte de las personas adultas hoy en día lo único que están haciendo es reflejar ese trauma infantil que tienen. Y gran parte de eso, al final del día, se traduce en no quererse enterar de lo que está pasando. Y digamos que el sistema, en ese sentido, sigue ganando la batalla en contra de la humanidad por el control mental. No necesitan una operación secreta ya. O sea, ya no hay una operación secreta de MK Ultra que tenga que ser escrito en las oficinas de Virginia, en el Pentágono, en la CIA. Ya es algo que está en estas chingaderas de aquí.
Ya es algo que se ve todos los días en los medios masivos de información o que se escucha en la radio. Ya está en todos los anuncios que te salen en YouTube, en TikTok, en Facebook, cuando ves videos. Ya está en todo, prácticamente en todo. En el propio uso de los mensajes subliminales, de la publicidad de por sí, de la forma en cómo se manejan, por ejemplo, los colores, los sonidos, las imágenes, la calidez de la iluminación, el tipo de personajes que utilizan. Todo, absolutamente todo eso influye en tu psique, en tu toma de decisiones, en cómo se te transmite un cierto mensaje, en cómo se dicen las cosas. Acuérdense que la mayor parte de la comunicación hacia los seres humanos de por sí no es verbal. Influye más el sonido, la emoción, el tono, el color, la forma, la dicción. Todo eso tiene de alguna manera influencia en cómo tu cerebro interpreta todas esas señales. Por eso hoy en día también, vamos a decirlo y dicho sea de paso, la música. La música es otro medio de control y ustedes hoy en día lo pueden ver. No es algo que yo tenga que estar señalando tanto, lo pueden ver. Ahí tienen el asco de reggaetón. Cómo ha generado y movido, cómo ha movido masas y cómo ha generado todo un tumulto de gente alrededor de eso, creando una forma de pensamiento prácticamente cavernícola donde ahora escuincles de 12 años realizan movimientos sexualizados con una canción de esas, despertando evidentemente los instintos sexuales, porque es una de las formas que también han querido hacer hoy en día, despertar cada vez más el instinto sexual de la gente. Y no por una cuestión que tenga que ver meramente de, no tanto como de reproducción para la supervivencia de la especie. Es simple y sencillamente porque es una de las formas más fáciles de controlar a los seres humanos a través de las sensaciones más bajas. Las sensaciones más bajas van, evidentemente, desde los sentimientos y las emociones que son más, vamos a decirlo así, primitivos. La ira, la agresión, ¿no? El sexo en sí mismo. Este tipo de cosas son cuestiones, son reflejos muy primitivos de milenios, porque están marcados dentro de la evolución. Cuando ellos controlan esa parte, pues prácticamente pueden mover masas. Hoy en día ustedes pueden ver cómo una niña riquilla en Estados Unidos movió más audiencia que nunca en un supertazón. Estoy hablando, por ejemplo, de Taylor Swift, ¿no? La pura presencia de esa niña, por decirlo niña, porque no es una niña, es una señora, ha movido más audiencia que nunca en los partidos de fútbol americano en Estados Unidos. Pero ¿qué creen? Yo no sé si ustedes sabían que esta mujer detrás, uno de los personajes que está financiando su imagen pública, es el señor, ya saben quién, el señor Soros. A pesar de que la propia Taylor Swift se ha pronunciado siempre a favor de Donald Trump, por ejemplo. ¿Eso qué les dice? O sea, ¿eso qué les dice a ustedes? ¿No se supone que, por ejemplo, Donald Trump es enemigo de George Soros? ¿No se terminaban prácticamente desgarrando las vestiduras? ¿No Donald Trump salía a decir pestes de él? ¿Por qué va a decir si también George Soros ha financiado toda esa parte? Es ahí cuando ustedes tienen que ponerse bien truchas, cuando tienen que ser verdaderamente perspicaces y darse cuenta que todo el escenario de frente es todo un montaje.
Todo lo que están viendo ahorita ustedes en televisión, en noticias, en medios de información, todo es un maldito montaje. Y esa es la razón principal por la cual siempre les he venido diciendo que el crecimiento y la salida es hacia adentro, que tienen que leer más, que tienen que meditar más, que tienen que cambiar su alimentación, que tienen que hacer ejercicio, que tienen que dedicarse a lo que aman, que tienen que aprender algo nuevo, porque esa es la única forma de retornar la energía hacia adentro. Es prácticamente imposible que tú no proyectes tu energía hacia afuera. Eres una entidad que se correlaciona con todo tu entorno. Pero la única forma de devolver esa energía es yendo hacia adentro, practicando la respiración consciente, leyendo, haciendo cosas diferentes, haciendo lo que amas. Hazlo, coño. Alimentándote mejor para ayudarle a tu organismo a estar desintoxicado lo más posible, a que tus neurotransmisores puedan estar lo mejor activados posibles para poder tener mejor claridad en tus pensamientos, en tu toma de decisiones, en tu estado de ánimo, en tu humor, en tu energía física para poder realizar tus actividades diarias. El ejercicio para seguir manteniendo tu masa muscular, para que cuando llegues a los 60 o 70 años, si es que llegas, o a los 80, te puedas limpiar el culo tú solo y no necesites de alguien que lo haga por ti. Porque eres un viejo que está completamente atrofiado y enfermo por no haberte cuidado anteriormente. Que puedas tener estas lecturas de este tipo, ¿no? Por mucho que haya gente que critique este tipo de lecturas, a ti que te valga madre, tú aprende para ti. Los demás no van a vivir tu vida por ti. Los demás no van a vivir tu vida, punto. Y a nadie más le va a interesar tu vida que a ti mismo. Y haciendo eso, o sea, teniendo más introspección, más lectura, más cosas que te puedan ayudar como herramientas personales para tener un mejor desarrollo y desenvolvimiento en el entorno, es que te puedes entonces volver inmune a toda esa pinche porquería que hay alrededor de los medios de información, de las redes sociales y demás. Es así como tú te puedes abstraer de discusiones baratas y completamente absurdas, y que si de alguna manera te metes en eso, pues lo hagas más por diversión o como mero entretenimiento personal, si lo quieres de ver de esa manera, ¿no? Pero que de verdad tengas los cojones para decir, voy a tomar mi vida de las riendas y me voy a comenzar a ser responsable de lo que tenga que ver conmigo. Eso no te va a sacar del sistema del que vives. Vas a tener que seguir pagando cuentas, vas a tener que seguir laborando para algo, para obtener capital, para ti, para poder proveer, hasta que el sistema cambie en algún futuro, en donde el dinero probablemente no sea necesario, pero de momento el dinero físico se va a ir a lo digital, eso ya lo sabemos. Sí o sí, y va a ser de manera obligada, te parezca o no. Entonces, del sistema no te vas a salir, pero sí puedes ir hacia adentro. Sí puedes cambiar esto. Sí te puedes preparar aquí. Sí puedes ir cultivándote más aquí arriba para evitar que farsantes que salen a decir estupideces se coman tus ideas, se coman tus creencias, se coman tu fe, porque son unos parásitos. La gentuza también, sobre todo de entre la parte de estos temas de conspiración que salen a decir cualquier cantidad de mierda y pendejadas, lo único que hacen al final también es comerse como ladillas todo lo que hay acá arriba. Porque te confunden más si es que no estás bien cimentado en lo que tú ya sabes desde adentro. Y repito, todo eso al final del día es para moldear la opinión pública, para generar disidencia controlada, para generar choque de opinión, para ver a las personas, a tus congéneres, como tus enemigos, cuando los enemigos, repito, están ahí arriba haciéndose cada vez más millonarios. Las estadísticas siguen siendo las mismas, o quizás hasta peores.
Hay mucha gente hoy en día que dice: "Es que nunca hemos estado mejor como civilización". No mames, yo no sé en qué punto realmente, digo, evidentemente tenemos muchas cosas tecnológicas y desarrollos de ingeniería y cosas que nos han facilitado la forma de vida en el planeta, pero que por el otro lado también han deteriorado muchas otras. Han deteriorado el medio ambiente, han deteriorado la atmósfera, la biodiversidad, la fauna, han deteriorado incluso la propia creatividad mental del ser humano. Hay un estudio, me hubiera encantado haberme traído eso. Hay un estudio que acaban de hacer, creo que fue el año pasado, que se hizo sobre cierto sector de la población, sobre todo de la joven. Jóvenes de entre, si no recuerdo mal, fue de entre 15 a 19 años. El uso de estas porquerías ha atrofiado demasiado el avance cognitivo de la gente. Y también eso creo que lo hicieron en adultos, no es que ya no me chuté ese informe. Al final del día, vuelvo a lo mismo para cerrar. La guerra es acá arriba. Y la única forma en la que puedes tú estar preparado, al menos, es cultivándote a ti mismo, leyendo más, haciendo más por ti, para ti, cambiando hábitos y todo. Voy a hacer un maldito disco rayado, y se los he dicho, voy a hacer un maldito disco rayado de aquí hasta que esto se termine. Porque esa es la única forma. No hay otra. Y diversos, vamos a decirlo así, personajes en la historia nos lo han dicho incansablemente. El único camino es hacia adentro. No hay otra salida. La salida no está allá afuera. No está en el domo de la tierra plana. No está en nada de eso. Digo, yo todo eso ya me lo termino tomando con cierto humor, porque de verdad es ridículo pensar en estupideces así. Pero al final del día, la única salida es hacia adentro.